Hola chicos y bienvenidos a otra lección con idiomapro.com. Aquí estamos con otro módulo de gramática donde hoy vamos a hablar de there is y there are, específicamente en la forma positiva. Y si recuerdas de las otras lecciones o lecciones anteriores, cuando hablamos de los verbos, normalmente esas lecciones son divididas en tres partes. Cuando aprendemos una conjugación de los verbos en un tiempo verbal, normalmente se divide en tres lecciones, un video para la forma positiva, otro video para la forma negativa y un tercer video para la forma interrogativa, es decir, la forma de pregunta. Y es porque las diferencias entre la forma positiva, negativa e interrogativa en español las formas no son muy diferentes. Acá en inglés, las formas positivas, negativas e interrogativas hay como una estructura diferente. Entonces, en vez de tratar de caber todo en solo un video, es mejor separar esa información. Entonces, también si te fijas acá, tenemos una conjugación del verbo to be y otra conjugación acá también. Este es el tiempo presente de tercera persona singular y tercera persona plural. Entonces estamos hablando de una estructura verbal solamente en la forma positiva hoy. Entonces ya sabemos que estas dos palabras son conjugaciones del verbo to be, pero ¿qué hay de esta palabra there? ¿Qué significa there? Bueno, la palabra there puede ser un adverbio que significa allí o allá para hablar de lugar. En este sentido, no es un adverbio, de verdad es un pronombre impersonal. No vamos a hablar mucho de eso, pero quería orientarte y darte un poco de explicación de qué significa eso y cómo funciona esta estructura. Ya has visto un pronombre impersonal, de verdad viste uno en la primera lección de gramática. Es el pronombre it. It puede ser un pronombre de cuando hablamos de una cosa o un animal. Es un pronombre que se puede referir a una persona, o sea, a un animal o a una cosa o objeto. También tiene la distinción de ser un pronombre impersonal en el sentido de que en algunos casos no tiene una traducción literal entre el inglés y el español. Y vamos a ver este ejemplo rapidito en español. Está lloviendo. ¿Cómo decimos esto en inglés? Muchos hispanohablantes hacen el error de decir is raining y olvidan añadir la palabra it antes. Recuerda que toda oración en inglés necesita un sujeto especificado. En esta oración está lloviendo. ¿Qué está lloviendo? Es una frase, es una oración impersonal. Estamos diciendo que es una verdad que hay lluvia. Está lloviendo, no estamos especificando exactamente qué cosa está lloviendo. En español podemos simplemente omitir el sujeto, pero en inglés debemos especificarlo y por eso usamos esta it. Es un pronombre impersonal, es un sujeto impersonal. La palabra there funciona muy similar. Entonces la palabra there puede ser un pronombre impersonal también y con una conjugación de to be después significa hay. Y como vimos en el inicio, there is, there are, estas son conjugaciones de to be. Podemos cambiar estas conjugaciones a una conjugación de to be en el pasado, en el futuro, para hablar de otros tiempos verbales. Pero esta palabra there no va a cambiar.
Yo sé que esa es mucha información, entonces como siempre la mejor forma de verlo o de entenderlo es ver algunos ejemplos. Entonces hablando específicamente there is, there are, yo solo quería hablar de it para orientarte, para explicar que ya has visto un pronombre en personal, ya has visto un sujeto en personal. There sirve como sujeto en estas oraciones para expresar la presencia o existencia de algo. Por ejemplo, there is an accident blocking the road. Hay un accidente que bloquea la carretera. There's snow outside. Hay nieve afuera. There are eggs in the refrigerator. Hay huevos en el refrigerador. ¿Qué vemos acá? There is, there's, there's es una contracción de there is. Y recuerda que en este caso aprendimos en una lección anterior sobre los posesivos que tomar un pronombre, un nombre propio y poner apóstrofe S puede mostrar posesión. Esto no es aquí no estamos hablando de posesión, aquí estamos hablando de una contracción. Quitamos la I, ponemos el apóstrofe y lo que queda es la S. Entonces, there's es simplemente una forma más corta de decir there is. No tiene nada que ver con la posesión. There is significa exactamente lo mismo que theirs. Theirs es un poco más común en el habla cotidiana. Y there are. There is, there are. Mira lo que tenemos. I. There is an accident. Hay un accidente. There is snow. Hay nieve. There are eggs. Hay huevos. There is, there are expresan la presencia o existencia de algo. Pero, ¿cómo sabemos cuándo usar there is y cuándo usar there are? ¿Puedes adivinar o puedes descifrar la respuesta con mirar estos ejemplos? Mira, aquí tenemos un sustantivo singular, aquí tenemos un sustantivo no contable y aquí tenemos un sustantivo plural. Entonces yo dije al inicio que cuando aprendemos los verbos normalmente se dividen en tres partes, una forma positiva, la forma negativa y la forma interrogativa. Entonces esas son las tres formas de los verbos. También hay tres formas de sustantivos, o sea, como tres grupos principales en los que podemos dividir los sustantivos que yo acabo de enumerar. Singular, no contable y plural. Los sustantivos singulares y sustantivos plurales juntos forman sustantivos contables, cosas que podemos contar. Y ya que podemos contarlos, sabemos si hay uno o más que uno. Si hay uno es singular, si hay más que uno es plural. Entonces tenemos estos tres grupos de sustantivos. En frente de un sustantivo singular, vamos a usar la forma de there is. Mira, porque there is una conjugación singular. También vamos a usar el artículo indefinido de a o an. Recuerda que usamos an cuando el sonido que sigue justo después es el sonido de una vocal. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. There's a fly in my soup. Hay una mosca en mi sopa. En muchos de estos ejemplos yo uso la forma más corta, la forma de contracción. En vez de escribir there is, frecuentemente voy a escribir theirs. Theirs. Significan exactamente lo mismo. No hay una forma preferida. Solo uso theirs porque es más común cuando estás
hablando. Entonces es bueno acostumbrarte porque el habla cotidiana vas a escucharlo y quiero que tengas el oído bien acostumbrado. También quiero que te acostumbres a usar esta forma, porque va a ayudar a los anglohablantes, a los hablantes nativos de inglés, entenderte un poco mejor también, porque es una forma muy común que nosotros usamos. Ok, entonces aquí tenemos un sustantivo singular, entonces vamos a usar la forma there is y ponemos el artículo indefinido. There's a fly. Hay una mosca in my soup. There's a dog outside. Hay un perro afuera. Muy simple, muy fácil. ¿Qué pasa con un sustantivo no contable? Bueno, también vamos a usar la forma there is, pero esta vez no usamos ningún artículo entre medio. There is sugar in this coffee. Hay azúcar en este café. There's some gas left in the tank. Queda algo de gasolina en el tanque. Entonces, con sustantivos singulares y sustantivos no contables, usamos la forma there is. La única diferencia es que sustantivos singulares tienen el artículo indefinido para especificar que hay solamente uno. Recuerda que a o an significa uno o una. Un o una. Estamos especificando que hay uno de este sustantivo. Con un sustantivo plural usamos la forma there are. ¿Por qué? Es porque are es una conjugación de tercera persona plural y combina con el verbo, o sea, el sustantivo plural. Pero recuerda que este pronombre en personal no cambia. There is a fly, there is sugar, there are monkeys. Entonces, algunos ejemplos con un sustantivo plural. There are monkeys in this forest. Hay monos en este bosque. There are aliens among us. Hay extraterrestres entre nosotros. Tal vez conoces a alguien que crees que puede ser uno de ellos. There are some difficult questions in this book. Hay algunas preguntas difíciles en este libro. ¿Qué pasó acá? En nuestra fórmula tenemos there are más el sustantivo plural. Pero, ¿qué son estas palabras en negro? There are some difficult questions. Bueno, estos son nada más que adjetivos que modifican, que describan, que especifican, que hablan de cómo son las preguntas. Difficult significa difícil, difíciles en el caso de que, en este caso ya que es plural, para decir que, para describir las preguntas. Y tenemos some, significa algunas, para hablar de la cantidad. Pero la presencia de estos adjetivos no cambia la fórmula. Que estos adjetivos son como parte del sustantivo. Están modificando el sustantivo, entonces como se incluyen juntos. Y esa es básicamente la lección de hoy. Muy fácil el uso de there is y there are en la forma positiva. Entonces, ya vamos a hacer un poco de práctica. Vas a tener que rellenar el espacio en blanco después de determinar
¿cuál forma vamos a usar? Aquí tenemos la traducción debajo del ejemplo de la pregunta que queremos responder. Tenemos a lot of historic cities in Europe. Hay muchas ciudades históricas en Europa. ¿Qué vamos a usar acá? Para hablar de la presencia de estas ciudades históricas en Europa, ¿qué vamos a decir? La primera cosa que vamos a hacer es mirar el sustantivo. Este ejemplo es como lo que vimos acá, que tenemos algunos adjetivos. A lot of significa muchos, o muchas en este caso. Historic significa históricas, pero el sustantivo en sí es cities. Es un sustantivo plural, entonces vamos a decir there are. There are a lot of historic cities in Europe. Número 2. A light on in the house. Hay una luz encendida on en la casa. Tenemos light, es un sustantivo singular. Y aquí tenemos el artículo indefinido. There is a light. There is a light. There is a light on in the house. Ok, número 3. Sharks in this water. Muy fácil. Sharks es plural que usamos con sustantivo plural. There are sharks in this water. Y esto fue muy fácil porque no tenemos ningún adjetivo para distraernos. Y por fin, número 4. Be careful. Ice on the road. Hay hielo en la carretera. Ice es el sustantivo. ¿Qué tipo de sustantivo es? Es un sustantivo no contable. No decimos un hielo, dos hielos. No decimos one ice, two ices. No, es solamente ice. Es un sustantivo no contable. Por lo tanto, vamos a usar there is. Be careful. There is ice on the road. Y eso es todo. Entonces recuerda. Lo importante es qué tipo de sustantivo es. Singular, no contable o plural. En otras lecciones vamos a aprender a usar esta misma estructura, there is y there are, pero de la forma negativa e interrogativa. Es decir, hoy aprendimos cómo hablar de la presencia o existencia de algo. Cuando aprendamos la forma there is y there are, la forma negativa, va a ser para hablar de la ausencia o falta de algo. Esa es otra lección, entonces mientras tanto puedes dominar la forma positiva con más ejercicios abajo y nos vemos en el próximo video de there is y there are forma negativa. Mientras tanto, hay muchos videos de vocabulario y práctica que puedes hacer.